alcalde de la Municipalidad Distrital de Marañón, Francisco Marcaliaca Álvarez, señores regidores, regidoras, miembros de las fuerzas policiales, señor gobernador, hermanos y hermanas, todos en Cristo Jesús. Hoy con gozo celebramos la fiesta de la patria. Recuerda el historiador don Jorge Bazán que el general San Martín, al declarar nuestra libertad política, hizo también una invocación a Dios, es decir, consagró creencias y principios, manteniendo el patrimonio cultural y espiritual de nuestro pueblo. Por ello, siguiendo esta tradición, nos hemos reunido en esta casa de oración para agradecer a Dios de la expresión, misa y televisión. Agradecerles los frutos de la libertad y la independencia del Perú. Un acto de acción de gracias muy grato a Dios, con palabras de San Agustín. ¿Qué cosa mejor podemos traer en el corazón, pronunciar con la boca, escribir con la pluma estas palabras? Gracias a Dios. No hay cosa que se pueda decir con mayor brevedad, ni oír con mayor alegría, ni sentirse con mayor elevación, ni hacer con mayor intimidad. El día de hoy es un día en que nuestro amor a la patria surge espontáneo en nuestro corazón. La patria, podemos decir de manera sencilla, es un conjunto de aspiraciones, sentimientos, reacciones. Su fuerza es la unidad. Por ello, cuanto grupos movidos por ideologías de egoísmo, de mentiras o de violencias que pretenden aislar de la unidad que es la patria, esta se debilita y surge marcadas de pasión, de ideas y de propósitos que estancan, maltratan a la sociedad, retrasando su progreso. En ocasiones, contemplamos por un lado la preocupación exclusiva por el mundo y por otro lado se agrupan por conveniencias particulares, se desinteresan del presente y se encogen de hombros ante el futuro. Un día rompen la vinculación con los recuerdos y otro día maltratan una institución, otro día destruyen un momento, mientras los niños piensan, se resignan y callan. El predominio del egoísmo puede llegar a convertir a las personas en instituciones en cuerpos sin alma, sin espíritu. La Iglesia, que siempre ha estado presente con su amor a la patria, no es un partido político, ni una ideología social, ni una organización mundial de concordia de progreso material. La Iglesia reconoce, enseña y promueve el amor a la patria que respalda nuestra identidad. La Iglesia ha desarrollado siempre y desarrolla hoy en muchos campos como en la educación humana y espiritual y la salud. Ayuda permanentemente a todos cuantos padecen de alguna manera de las consecuencias sociales que en último término provienen del pecado. La Iglesia Católica realiza esta misión encomendada por Jesucristo y no precisa del visto bueno de los hombres ni de las encuestas. El amor, todo amor exige fidelidad y lealtad y se prueba en el sacrificio. Al servicio del bien común de la sociedad, se traduce en vivir unidos a Jesucristo, amando y orando especialmente por nuestras autoridades, para que podamos llevar una vida tranquila, pacífica, religiosa y digna, que es bueno y grato ante los ojos de Dios, como acabamos de escuchar en la primera lectura y en la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Nos impulsa el mandato de Cristo, amarse los unos a los otros como yo los he amado, sea cual sea su origen social, sus medios económicos, su raza, su religión, mientras existan barreras en este sentido,
a nuestro señor alcalde, que ya se está durmiendo, y a todo su cuerpo de regidores, la iniciativa emprendida por su gobierno, y exhortamos para que con mayor énfasis, según se cumple este programa, redundará en un gran bien para nuestro pueblo. También comparto y comprendo la impaciencia que estos hechos pueden generar, pero no nos dejemos engañar por el cerebro que pretende imponer sus falsas promesas que ya hemos visto fracasar en el Perú y en el mundo. Nuestra patria debe meditar con seriedad qué futuro quiere, afirmar el valor de la permanidad, sentir el orgullo de haber nacido en esta tierra de una manera muy concreta, promoviendo la unidad, cultivando una cultura que promueva la institucionalidad, exigiendo de sus autoridades y de sus habitantes el fiel cumplimiento de sus deberes, como fieles administradores de los bienes que el pueblo ha confiado para que en adelante andemos en libertad. Debemos de reconocer toda libertad está limitada por las normas, en el interior por nuestra conciencia y en el exterior por el imperio de la ley. No de ideologías, la libertad está vinculada de una manera muy conocida. Es un don maravilloso que Dios nos ha regalado para que cada uno lo desarrolle con sacrificio. Ser libres cuesta, ser libres cansa, pero la dignidad de la libertad no tiene precio, porque eso no es hora de que nuestra patria sea tierra de todos. Unidos en una sola familia, autoridades civiles y religiosas, población rural, urbana y nativas de ideologías clasistas. Levantemos el corazón a Jesucristo, príncipe de la paz de Dios, la paz de Dios. Por eso me permito en esta hora pedirles que nos unamos todos bajo una misma bandera. Si podemos, lo haremos. Si afirmamos con sinceridad los principios que el Evangelio de Dios nos propone, honradez, confianza y servicio. Si cuidamos con ternura, libres seremos donde quiera que nos encontremos y seremos merecedores del Dios eterno. Defender estos principios esenciales de la doctrina social de la Iglesia que he procurado reflexionar sobre la presencia de Dios es defender todo lo que hace preciosa y digna de vivirse la vida humana. Es nuestra dignidad, es nuestra personalidad y son las santas leyes de Dios. Señor alcalde, y todos aquí reunidos, aprovecho esta ocasión para desearles felices patrias, para enviarles una afectuosa bendición a sus hijos, a su familia, y para bendecir a todas las familias peruanas, que el Señor de exaltación de Chincha, patrón jurado de nuestro distrito, y que nuestra Madre, Nuestra Señora de Fátima, patrona de nuestro distrito y de la evangelización, los acompaña y los proteja siempre. Así sea.